vas a descubrir la historia real de un campeón olímpico que lo tuvo todo: fama, dinero, títulos mundiales, y que perdió absolutamente todo por una sola pelea, por 2 segundos que cambiaron su vida para siempre. En este vídeo vamos a repasar cómo Meldrick Taylor pasó de ser el boxeador más rápido del planeta, capaz de destrozar rivales con ráfagas de 6 golpes en un parpadeo, a terminar con problemas legales, graves secuelas cerebrales y una vida que hoy, a sus 58 años, está muy lejos del brillo del ring. Pero lo más impactante no es su caída, sino los secretos detrás de su derrota más polémica, los golpes que nunca se vieron en televisión y cómo esos momentos lo llevaron al punto más oscuro de su vida. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar un detalle oculto de esa noche contra Julio César Chávez que muy pocos conocen, y que puede hacerte cambiar de opinión sobre lo que realmente pasó. Meldrick Taylor no fue solo un campeón, fue una máquina humana. En su mejor momento acumuló 38 victorias, 20 knockouts, apenas 8 derrotas y un empate. Su velocidad era tan absurda que los comentaristas decían que podía lanzar 6 golpes antes de que su rival reaccionara al primero. Le decían TNT, porque cuando entraba al ring explotaba en ráfagas imposibles de esquivar. Su ascenso fue meteórico. En 1984 ganó el oro olímpico en Los Ángeles con solo 17 años, y ese mismo año debutó como profesional. En 1988, con apenas 4 años en el circuito, se convirtió en campeón mundial de la FIBA al destrozar a Buddy McHirt. En 1991, subió de categoría y le arrebató el título a Aaron Davis, un invicto temible. 2 divisiones, 2 cinturones, millones en premios y la adoración del público. Pero el 17 de marzo de 1990, en Las Vegas, se encontró con un muro llamado Julio César Chávez, un invicto de 66 victorias, un mexicano imbatible que golpeaba como un martillo. Ese día se libró una de las guerras más brutales que el boxeo haya visto. Taylor estaba ganando en las tarjetas, tenía el combate en sus manos, pero con solo 17 segundos en el reloj, Chávez lo derribó y el árbitro paró la pelea cuando quedaban 2 segundos para el final. 2 segundos que no solo le quitaron la victoria, también le quitaron su carrera, su salud y su vida tal como la conocía. Y aquí es donde empieza lo que nadie te cuenta. La lenta destrucción de un campeón que, tras esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Vamos a ver sus títulos, su caída, los problemas fuera del ring y cómo hoy vive lejos de los focos, pero con las cicatrices de todo lo que el boxeo le dio y le quitó. Después de esa noche contra Chávez, la vida de Taylor dio un giro que nadie esperaba. Aunque todavía levantó otro título mundial, su velocidad ya no era la misma. Sus reflejos se apagaban y su estilo explosivo empezó a desaparecer poco a poco. Lo que había sido un huracán de golpes, ahora se veía apenas como una sombra de lo que fue. En 1991 subió de peso y se llevó el cinturón de Aaron Davis. Sobre el papel, era la prueba de que podía reinventarse, pero dentro del ring algo ya estaba roto. Las combinaciones seguían llegando, pero con una décima de segundo de retraso. En el boxeo, esa mínima diferencia es mortal. El primer aviso serio de que algo andaba mal llegó en 1992. Se enfrentó a Terry Norris por el título Super Welter del CMB. Norris no le dio ni un respiro, y en el cuarto asalto lo atrapó con una combinación brutal. El árbitro detuvo la pelea, y por primera vez, Taylor cayó de forma clara, sin discusiones. 2 años después, aceptó la revancha contra Chávez. Muchos lo vendieron como la oportunidad de vengarse, pero la realidad fue otra. Ya no tenía la misma chispa, y Chávez lo dominó hasta que el árbitro volvió a detener el combate en el 8º asalto. Fue entonces cuando todos entendieron que aquel joven prodigio del 84 ya no volvería. Fuera del ring, los cambios eran aún más preocupantes. En las entrevistas su voz sonaba más lenta, a veces con palabras arrastradas. Ya no tenía esa mirada viva ni las respuestas rápidas que lo caracterizaban. Los fanáticos que lo vieron en el documental Legendary Nights de HBO se quedaron helados. Ese no era el mismo Taylor que recordaban. La gloria se fue desvaneciendo, las peleas grandes dejaron de llegar, y con ellas, el dinero también. Lo que había ganado en su carrera, millones y millones de dólares, comenzó a desaparecer. Sin un plan financiero, sin inversiones, y rodeado de gastos, el campeón empezó a vivir de pequeñas bolsas y presentaciones esporádicas. Y cuando el dinero falta, los problemas crecen. En 1998, su nombre apareció en los titulares por algo que no tenía nada que ver con el boxeo. Se declaró culpable de fraude de seguros tras denunciar falsamente que su Mercedes-Benz de $84,000 había sido robado. El joven olímpico que alguna vez fue ejemplo de disciplina,
Ahora salía en las noticias por delitos. En el 2000, la situación empeoró. Fue arrestado por un caso de agresión. Terminó con 23 meses de arresto domiciliario. Un golpe devastador para su reputación. Las oportunidades de trabajo se cerraban, y cada vez era más evidente que Taylor estaba perdiendo la pelea más importante de su vida, la que se libra fuera del ring. Pero nada de eso se comparaba con lo que sucedió en 2019, cuando protagonizó un episodio que parecía sacado de una película. Una discusión con un inquilino se convirtió en una amenaza con arma, y la policía terminó rodeando su casa. Durante 90 minutos hubo tensión, hasta que finalmente se rindió. Fue acusado de asalto agravado, amenazas terroristas y posesión ilegal de un arma. El campeón que alguna vez escuchó gritos de miles, ahora escuchaba el clic de las esposas en sus muñecas. Y aquí es donde te voy a pedir algo. Si quieres que más gente conozca estas historias que los medios esconden, suscríbete ahora, dale like a este vídeo y deja tu comentario. Quiero saber si crees que ese final contra Chávez fue justo o si el árbitro le robó la pelea. Porque lo que viene ahora es aún más fuerte. Vamos a entrar en los efectos reales que el boxeo dejó en su cuerpo y en su mente, y cómo eso lo arrastró a una vida que hoy es casi irreconocible. A principios de los 2000, la verdad sobre el estado de Meldrick Taylor salió a la luz. Los médicos confirmaron que sufría demencia pugilística, un daño cerebral irreversible causado por años de recibir golpes demoledores. No era solo que hablara más lento. Su memoria estaba deteriorada. Sus reflejos se habían reducido a una fracción de lo que fueron y hasta caminar con estabilidad se había vuelto un reto. Este diagnóstico fue un golpe tan duro como cualquiera que recibió en el ring. Sin la agilidad para entrenar a nuevos boxeadores, sin la claridad mental para trabajar frente a las cámaras y con un historial legal que espantaba a posibles patrocinadores, quedó completamente fuera del negocio del boxeo. No había peleas, no había contratos, no había invitaciones a eventos. La vida que alguna vez giró entre luces, entrevistas y millones de dólares, pasó a reducirse a un día a día silencioso en una casa modesta en Pensilvania. Nada de lujos, nada de inversiones que le generaran ingresos, y con su fortuna consumida en gastos, problemas legales y decisiones erradas. Pero más allá del deterioro físico y económico, hay algo que muy poca gente sabe y que cambia por completo cómo entender aquella famosa pelea contra Julio César Chávez. En esos últimos segundos, lo que ocurrió no fue exactamente lo que viste en televisión. Hay un detalle oculto, registrado por quienes estuvieron a pie de ring, que podría explicar por qué el árbitro tomó una de las decisiones más polémicas en la historia del boxeo. Y ese detalle lo vamos a revelar en un momento, porque antes necesitas entender qué pasó en esos segundos finales y cómo, desde ahí, comenzó la caída libre que lo llevó a la situación en la que vive hoy. El 17 de marzo de 1990, el ring del Hilton en Las Vegas era un volcán a punto de estallar. Taylor había dominado gran parte de la pelea contra un Julio César Chávez invicto, rápido para castigar pero lento para adaptarse al ritmo infernal que el estadounidense imponía. Los jueces lo tenían adelante. El plan estaba funcionando: velocidad, combinaciones en ráfaga y una resistencia que parecía no acabarse. Llegamos al último asalto. En las esquinas, todos sabían la matemática. Taylor solo debía mantenerse en pie. No necesitaba arriesgar, no necesitaba buscar el knockout. Dos jueces lo tenían arriba. El título unificado estaba prácticamente en su bolsillo. Pero ahí es donde aparece el factor que cambió la historia. Los minutos finales fueron un infierno. Chávez, consciente de que estaba perdiendo, comenzó a caminar hacia adelante sin importar los golpes que recibía. En el último minuto, conectó una derecha que no fue espectacular en televisión, pero que en el ring sonó como un bate golpeando un costal. Esa mano destrozó el equilibrio de Taylor, que retrocedió hacia las cuerdas. El detalle que pocos conocen es lo que pasó justo después. Cuando Taylor cayó, no estaba completamente noqueado, pero su mirada se perdió por un instante. El árbitro Richard Stl comenzó la cuenta, y Taylor se levantó a tiempo. Aquí viene lo extraño. En lugar de mirar a Stl y responder, giró la cabeza hacia su esquina buscando instrucciones. En ese momento, según testigos que estaban junto a la tarima, su entrenador Ludua estaba gritando desesperado, pero no palabras técnicas, sino algo sobre la puntuación y el tiempo restante. Esa distracción, en una fracción de segundo, fue interpretada por Stl como una incapacidad para continuar. Quedaban 2 segundos. El árbitro detuvo la pelea. No hubo campana. No hubo final feliz. Y ese gesto de mirar a su esquina en lugar de responder selló su destino. En la repetición televisiva parece una reacción lenta, pero quienes estuvieron ahí afirman que Taylor sí estaba consciente.
solo que cometió el error de no responder con la energía que el momento exigía. Esa decisión fue devastadora. No solo perdió el título, también perdió el invicto, la confianza, lo más importante, el aura de invencible que lo acompañaba desde que ganó el oro olímpico. Lo que pasó después fue una lenta erosión de todo lo que había construido. El daño físico de esa pelea fue brutal. En el hospital le diagnosticaron fractura en la órbita ocular, lesiones internas y daño renal. Los médicos aseguraron que el castigo recibido en esos 12 asaltos equivalía a pelear varias veces sin descanso. Aún así, volvió al ring y ganó el título welter un año después, pero ya no era el mismo. Su velocidad, su principal arma, se había reducido. Las combinaciones ya no llegaban con la misma precisión milimétrica y los rivales empezaron a encontrar huecos donde antes no había ninguno. Su revancha contra Chávez en 1994 confirmó que su tiempo en la cima estaba contado. El mexicano lo presionó sin descanso y lo venció por TKO en el 8º asalto. No fue una pelea cerrada. Fue un recordatorio cruel de que las guerras pasadas le habían robado parte de su esencia como boxeador. Fuera del ring, el impacto fue igual de severo. Las bolsas millonarias dejaron de llegar, las peleas televisadas se volvieron esporádicas y los patrocinadores desaparecieron. El público lo seguía recordando como el joven que rozó la gloria contra Chávez, pero la industria se movió hacia otros nombres. Para 1998, su nombre volvió a la prensa, pero no por una gran victoria, sino por fraude de seguros. Y en el año 2000, su arresto por agresión dejó claro que los problemas ya no eran solo económicos. El deterioro mental diagnosticado más tarde ya estaba haciendo estragos, afectando su juicio, su autocontrol y su vida personal. Sin embargo, lo más duro de aceptar es que esa noche de 1990 no solo fue la pérdida de un título, fue el comienzo de un daño acumulado que, con el tiempo, lo llevaría a la situación en la que vive hoy, lejos de los focos, con secuelas neurológicas permanentes y una vida que poco se parece a la del joven que en 1984 subió al podio olímpico como héroe. Y aquí es donde vamos a entrar en lo más actual. Su vida hoy, cómo sobrevive y qué queda de aquel boxeador que un día fue considerado el más rápido del mundo. Hoy, Meldrick Taylor tiene 58 años y vive en una casa modesta en Pensilvania, muy lejos de las suites de lujo en Las Vegas y de los estadios abarrotados que alguna vez coreaban su nombre. Sus días ya no están marcados por entrenamientos a máxima intensidad o por conferencias de prensa llenas de periodistas. Ahora, su rutina se mueve entre citas médicas, momentos de descanso y visitas ocasionales de familiares o amigos que aún lo apoyan. Su estado físico refleja el precio de tantos años de guerra en el ring. Sus pasos son más cortos, su equilibrio no es el mismo y las distancias que antes recorría con facilidad ahora le exigen pausas. La voz, que alguna vez transmitía seguridad en entrevistas y conferencias, suena baja, más lenta, como si cada palabra requiriera un esfuerzo extra. Sus manos, que fueron armas veloces capaces de lanzar combinaciones imposibles, hoy tiemblan ligeramente, recordando a cualquiera que lo observe que esos reflejos ya no volverán. Las terapias forman parte de su día a día. Sesiones para mantener la movilidad, ejercicios para mejorar el equilibrio, trabajos de estimulación cognitiva que intentan frenar el avance de la demencia pugilística. No son curas, solo intentos de retrasar lo inevitable. Los médicos que lo tratan lo han dicho claro. El daño es irreversible. Y aunque se puede estabilizar por periodos, cada año los síntomas pueden intensificarse. Económicamente, la situación es muy distinta a la de sus años dorados. No hay contratos millonarios ni patrocinadores que lo respalden. Los ingresos provienen de pequeñas fuentes, apariciones esporádicas en eventos de boxeo, la venta de recuerdos de su carrera, guantes, fotos autografiadas, incluso réplicas de medallas, y la ayuda de familiares. Su patrimonio, que en su mejor momento se calculó en millones de dólares, hoy se estima entre 100.000 y 1 millón. Pero sin un flujo constante de ingresos, esa cifra se reduce rápidamente ante gastos médicos, manutención y necesidades básicas. En lo personal, su círculo es reducido. Su hermano Mayren, también es boxeador, sigue siendo uno de sus principales apoyos. Más allá de él, hay pocas presencias constantes. No hay registros claros de una esposa o hijos activos en su vida pública. Y quienes lo conocen dicen que Taylor prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras y las entrevistas. Esa soledad, combinada con las secuelas neurológicas, hace que algunos días sean especialmente duros. Pese a todo, hay momentos en los que su orgullo de campeón sale a flote. En conversaciones con allegados, todavía recuerda con detalle su oro olímpico en 1984,
sus títulos mundiales, las noches en las que el público se ponía de pie para ovacionar su velocidad. Incluso revive anécdotas del gimnasio, viajes con su equipo y bromas con otros boxeadores. Sin embargo, hay un tema que muchos evitan tocar en su presencia: la pelea con Julio César Chávez. Para algunos, ese combate es parte de su leyenda. Para él, sigue siendo una herida abierta. Fuera del círculo íntimo, su nombre resurge ocasionalmente en documentales o especiales de boxeo. Los aficionados más jóvenes lo descubren a través de clips de sus peleas, asombrándose por su velocidad y agresividad. En redes sociales, circulan vídeos comparándolo con algunos de los peleadores más rápidos de la historia. Esos momentos reavivan el respeto por su legado, pero no cambian su realidad diaria. Su historia es un espejo incómodo para el boxeo. Muestra lo rápido que se puede pasar de la cima al olvido, de los millones a la incertidumbre, de ser temido en el ring a pelear batallas silenciosas contra enfermedades incurables. Taylor es, al mismo tiempo, un ejemplo de determinación y una advertencia sobre los riesgos del deporte que amó. Y ahora quiero preguntarte directamente: si ese combate contra Chávez hubiera terminado con el sonido de la campana en lugar de la intervención del árbitro, ¿crees que la vida de Meldrick Taylor habría sido diferente? ¿Habría conservado su invicto, su confianza y quizás una carrera más larga? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber qué piensas de uno de los momentos más polémicos en la historia del boxeo. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video y compártelo, porque aquí seguimos contando las historias que no ves en los titulares, las que muestran la cara real del deporte y la vida después de la gloria. Y recuerda, hay peleas que se ganan en el ring, pero las más duras se libran cuando las luces ya se apagan.